Bueno, Ahí está. ahí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Este es el tercer encuentro. Nosotros arrancamos el primero, a modo así de hiper recontra chiquitito repaso, el primero con un repaso de los modelos de extensión y desde dónde íbamos a pararnos para trabajar la formulación de proyectos. Un segundo que empezamos y que terminamos definiendo lo que era los pasos en la formulación, lo que es ese gran proceso de formulación de proyectos, de actividades, de programas, tratando de diferenciar lo que es la formulación, ese documento que uno crea, que ustedes van a crear cuando se presenten una convocatoria, de lo que es el proceso en sí de trabajo en territorio, lo que es el proceso en sí de trabajo con con otros no universitarios, con los cuales la idea de los proyectos, de la idea de las convocatorias, a actividades, acciones, programas de extensión que convocan las universidades, tiene que ver con el trabajo con otros, con el abordaje de problemáticas de un otro no universitario. En ese proceso también le pasamos para que completen una ficha con algunas ideas, problemas, para pensar el trabajo, para pensar esa convocatoria, esa formulación, las cuales tenemos y las cuales son muy interesantes y las vamos a seguir trabajando en el transcurso del encuentro de hoy. El encuentro de hoy lo que tenemos planificado es laburar y revisar y repasar o enunciar quizás un poquito lo que son, acercarnos a las metodologías, métodos y técnicas de cómo podemos pensar la construcción de demanda, ese construir con un otro esa problemática, esa situación, eso que vamos a abordar, eso que vamos a trabajar a partir de un proyecto, a partir de una actividad, una acción o un programa de extensión para una convocatoria. No perdiendo de vista que eso es parte de un proceso mucho más grande, más amplio, que lleva más tiempo que el tiempo que en general nos piden cuando armamos el proyecto para una convocatoria. Decía la diferencia entre proceso y proyecto, que tiene que ver más con algo institucionalizado, que podemos conseguir recursos financieros, que podemos acreditar el trabajo con los estudiantes, los docentes, los no docentes y los integrantes de las organizaciones. Entonces hoy vamos a trabajar algunas, vamos a trabajar enunciándolo, pudiendo mostrar. Esto es una forma de poder acercarnos cómo pensamos y podemos pensar, acercarnos a trabajar con un otro y construir esa situación, idea, problema que después vamos a plantear y plasmar en la convocatoria. Luego de eso vamos a seguir con la formulación, si llegamos hoy a revisar o empezar a revisar esos campos que nos piden que completemos, que nos piden que desarrollemos cuando nos presentamos a una convocatoria, esos campos y ese contenido que va a leer un otro, sí universitario, y que nos va a aprobar o no nos va a aprobar o nos va a hacer comentarios sobre esa planificación, sobre ese plan de trabajo, sobre eso que proyectamos. Para tratar el próximo encuentro y último encuentro, que es el viernes que viene, poder terminar de darle vuelta a esa formulación y quedarnos con una idea, una primera idea o una idea para presentar a la próxima convocatoria que tenga la Universidad Nacional de Entre Ríos. Como les decimos siempre, interrúmpanos todas las veces que consideren necesario. Eso nos ayuda también para ir chequeando y rechequeando lo que estamos trabajando con ustedes, para poder ir intercambiando las miradas sobre esos haceres, sobre esas formas de hacer y demás. Así que con gusto recibimos todas las interrupciones, siempre que sean respetuosas, todas las interrupciones que quieran hacer. Bien. Bueno, si dicho esto, ¿les parece? Bueno, vamos a arrancar un poquito con... Vos no sé, Andrés, si vos tenés el PowerPoint. ¿Querés que presente eso? Dale, sí. Bien, espérame. Yo en principio, bueno, retomando lo que dice Andrés, como una reflexión mientras vamos poniendo el Power, es esta cuestión de que nosotros lo que tratamos en el taller, al menos en nuestra propuesta,
es poder pensar la cuestión del diseño y la formulación de proyectos desde una perspectiva crítica. Por eso el primer encuentro hablamos un poco de, digamos, quizá de forma un poco esquemática de estos dos modelos, bueno, y qué implicancias tienen. Bueno, respecto a, sobre todo para salir de los lugares de pensar este vínculo que vamos a establecer con otros o que ya tenemos con otros, pero que le vamos a dar el formato de proyecto, salir de lógicas quizás instrumentales, ¿no? Donde pareciera ser que el diseño y la formulación de proyectos solamente suponen una serie de estándares y sobre todo una lógica instrumental. Nosotros, obviamente, pensar desde una perspectiva crítica el diseño y la formulación de proyectos supone un desafío que muchas veces nos somete a otra temporalidad, que es el tiempo del otro, ¿no? Digamos, el hecho de poder pensar un diagnóstico participativo supone más tiempo que presuponer qué es lo que quiere el otro o presuponer cuáles son las necesidades que vamos a dar lugar. Lo que vamos a... Pero de todas maneras, nosotros si bien estamos tratando de abrir un poco el juego en el sentido de ampliar los horizontes de los cuales se puede pensar el diseño y la formulación de proyectos, también no queremos ir muy... No queremos ampliar tanto y en ese sentido vamos a mostrar más o menos cierta secuencia lógica. Es una secuencia lógica que por lo general ordena mucho la formulación de un proyecto. No obstante, esa secuencia muchas veces puede ser subvertida a partir de la práctica, ¿no? A veces esa serialidad que nosotros presentamos no se da de esa manera. Pero bueno, para eso también van a estar ustedes como para poder ser creativos, artesanales en relación al trabajo que hagan con otros. Hoy vamos a hablar de, bueno, esto que dijo Andrés, interrumpir siempre como metodología, pero además conmigo mucho más porque yo soy muy, muy chicato. Es decir, de un ojo tengo 27 de dioptría, así que imagínense que yo no voy a ver ni manos levantadas ni nada de eso, sino que el sonido es la forma en que yo me voy a poder orientar. Bueno, decíamos que hoy vamos a empezar a trabajar lo que se da en llamar proceso de construcción de demanda. Ya el nombre, construcción de demanda, da cuenta de que desde nuestra perspectiva o de perspectivas que nosotros hemos tomado de otros autores, la demanda no es algo que está ahí como algo, como un a priori o como algo exterior al vínculo que se va a establecer con un otro. Es decir, muchas veces nosotros estos conceptos y y esta secuencia lógica que vamos a trabajar la tomamos de un texto de la Universidad de la República del Uruguay que se llama De ofertas y demandas y es un texto que es en coautoría, son un montón de autores, Rodríguez, etcétera, etcétera, está en la bibliografía. Si bien es un texto que cuando ustedes lo lean o si ya lo leyeron se darán cuenta que es un texto específico para pensado desde la psicología comunitaria y para el psicólogo comunitario, nos parece adecuado poder ciertas problemáticas que plantea son pertinentes para pensarlo de distintos campos disciplinares, digamos. Sería como para poder pensar la relación entre él o los universitarios con diversos actores sociales, ¿no? Pero decíamos, bueno, se parte de un supuesto que es que esta idea de que la demanda no es algo que está ahí afuera y es exterior, por ejemplo, a la oferta, lo que uno puede ofrecer, o es exterior, digamos, a la mirada que puedan tener de la universidad, sino que la demanda, como los problemas, nosotros el encuentro pasado planteamos la construcción del problema. Bueno, la demanda también es una construcción, es decir, es una construcción que además supone un conjunto, digamos, de pasos a seguir o por lo menos ordenarlo y también, bueno, vamos a trabajar mucho sobre qué formas de abordaje pueden dar lugar o pueden facilitar un proceso de construcción de demanda y qué acciones también pueden limitarlo, es decir, pueden hacerlo que tenga obturar, como dicen los autores. Bueno, este gráfico es bien esquemático. Sobre este gráfico vamos a trabajar. Ahí está dividido en tres cuestiones. Por un lado, bueno, ¿cuáles son los desencadenantes de cualquier proceso de construcción de demanda, en términos genéricos, ¿no? Una segunda etapa, digamos, que tiene que ver con la problematización
y hay una tercera etapa que es cuando ya aparece la demanda, ¿no? No quiere decir que no haya demandas sociales, hay demandas sociales que son históricas, que se han construido a lo largo de la historia. Lo que cuando nosotros planteamos que un proceso, que la demanda es una construcción, tiene que ver con ese vínculo que vamos a establecer actores universitarios con otros actores sociales. Vamos a la otra filmina. Bueno, cuando hablábamos esto de los desencadenantes, bueno, ¿cómo se desencadena un proceso de construcción de demanda? Según estos autores, puede haber, digamos, las intervenciones se pueden pueden comenzar de 3 formas, dice este texto de ofertas y demanda. La primera, que tiene que ver a partir de un pedido directo de la comunidad. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un barrio popular y se acerca un vecino o se acerca un referente, digamos, de una organización y nos plantea, bueno, queremos trabajar el tema de las trayectorias escolares de niñas y niños, o queremos trabajar cuestiones de atención primaria de la salud. Bueno, eso sería un pedido directo, muchas veces para que eso suceda, dada la lejanía que muchas veces tenemos en la universidad con barrios populares, muchas veces eso es muy común cuando uno tiene dispositivos, programas o proyectos que tienen un tiempo en determinado territorio. Por ejemplo, nosotros en Rosario teníamos un programa que se llamaba Programa Académico Territorial, donde había equipos continuos, digamos, trabajando en los procesos de construcción de demanda, entonces era muy común que cuando uno camina al barrio, cuando uno se acerca a las instituciones, a un centro de salud, a una escuela, aparezca por ahí de parte de la comunidad un pedido directo. Queremos hacer esto, tal cosa. Bueno, eso es una de las formas, digamos, uno de los desencadenantes. El segundo, que también es un desencadenante que viene de la propia comunidad, pero ya a partir no de un pedido directo, sino de un pedido indirecto. En mi experiencia personal ha sido, digamos, la forma más común en que se han iniciado los procesos de construcción de demanda. ¿Qué sería un pedido indirecto? Por ejemplo, yo trabajo mucho en barrios populares, por eso muchos de los ejemplos que voy a dar tienen que ver con algún trabajo en una villa o en algún asentamiento. Pero cuando en el barrio, por ejemplo, se acerca a plantear alguna problemática, no sé, la psicóloga del centro de salud, que plantea, bueno, hay algún tal problema de salud mental, de adicción, etcétera, etcétera, y ahí hay un pedido que es mediado, ¿no? Quizás no es un pedido que es directo de la comunidad, sino que es mediado por una institución y muchas veces por un profesional, o también puede ser el ejemplo que yo daba antes de un referente, yo lo puse en el primer tópico, sobre todo porque ese referente mayormente vive en la comunidad, pero a veces puede pasar que una ONG o alguien que está trabajando en el barrio trae un problema o plantea una necesidad, digamos, alguna necesidad, y bueno, ahí también es el segundo desencadenante. Y el tercero ya tiene que ver no tanto con un pedido, digamos, directo o indirecto de la comunidad, sino que tiene que ver ya cuando el proceso de construcción de demanda se inicia a partir de una oferta que nosotros hacemos. Cuando digo nosotros, me refiero a actores universitarios, que actores universitarios sabemos que no es una categoría homogénea porque pueden ser el movimiento estudiantil, pueden ser un grupo de estudiantes, puede ser una cátedra, pueden ser docentes, puede ser un programa de la universidad que venga más de la gestión en general, pero que tiene que ver con si ustedes, por ejemplo, estuvimos viendo los trabajos que ustedes hicieron y algunos trabajos claramente, al menos en lo que nosotros pudimos leer, después seguramente ustedes nos van a ampliar, pero tiene que ver con algo que ustedes analizan de que hay una necesidad o hay algo que es relevante y a partir de ese análisis pueden ser necesidades más en clave normativa, decir, bueno, la deserción escolar, ¿no? No hace falta que alguien venga y les diga, miren, tenemos un problema de deserción escolar en el contexto de la pandemia. Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, sin que ningún actor comunitario, porque en ese momento tuvimos medio una retirada en los barrios populares porque el virus entró en el aeropuerto y nosotros no queríamos ser una fuente de contagio, nosotros decíamos, bueno, consideramos a partir de una perspectiva que podemos tener que la pandemia supone una deserción escolar por el pasaje de la presencialidad a la virtualidad y hacemos una oferta de espacios socioeducativos. Bueno, eso puede pasar y muchas veces
estas tres formas en que se inicia un proceso de construcción de demandas, por lo general, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero se suelen establecer jerarquías como que sería menos legítimo cuando parte de una oferta de la universidad, como planteando, bueno, es mucho más viable y legítimo que se inicie un proceso de construcción de demanda y que eso sea potente cuando surge de un pedido directo de la comunidad, un poco menos cuando surge de un pedido indirecto y mucho menos cuando surge de una oferta. Nosotros, por lo menos en la experiencia concreta de trabajo, digamos, por ejemplo, en barrios populares, pero también en otros espacios, vemos que de las tres formas, digamos, se puede llevar adelante un proceso de vínculo y un proceso de construcción de problemas, de demanda, y pueden salir proyectos interesantísimos. De hecho, es totalmente legítimo que a partir, digamos, de un diagnóstico que pueda hacer los propios actores universitarios, digan, mira, a nosotros nos parece que esto es necesario. De todas maneras, esto es el principio, digamos, de un proceso, es el momento, lo que podríamos llamar el momento fundante. Estos autores plantean que el momento fundante es un momento central en todo proceso de construcción de demanda. ¿Y por qué es un momento central? Porque es el momento en el cual se hace un ajuste de expectativa. Por ejemplo, ajuste de expectativa de qué. Ahí vamos a pasar una filmita. Ajuste de expectativa de qué, y que por ahí hay una expectativa del que pide algo o los que piden algo, que tiene una expectativa de que la universidad puede resolverlo. Por ejemplo, queremos una nueva escuela. Bueno, ahí puede haber una expectativa muy grande, queremos que la universidad, no sé, ponga una facultad en el barrio o que empecemos, etcétera. Bueno, puede haber una expectativa muy grande, pero después esas expectativas, y lo mismo con la oferta, ¿no? Eso lo vemos todos los días nosotros, Andrés mucho más que yo, porque durante mucho tiempo fue director del área de convocatoria, del área de proyectos, y ahí uno va viendo cómo expectativas enormes que surgen como oferta universitaria. Por ejemplo, una vez nos pasó con un programa de alfabetización. Había una diplomatura de prácticas alfabetizadoras, y había una expectativa de que se fundamentaba en que había una gran necesidad en determinados territorios, especialmente periféricos de la ciudad, de alfabetización de adultos. Bueno, esa expectativa enorme después tuvimos un ajuste de expectativa con la realidad, sobre todo porque vimos que por un montón de condiciones nadie participaba de eso, es decir, a nadie le interesaba. Después uno puede reflexionar sobre por qué, ¿no? Bien, acá aparece esto. Ahí, perdón, Maxi, Sí. volviendo un poquito para atrás y conectando con esto que decía Maxi, que puede surgir de cualquiera de las tres posibilidades que él contaba, la demanda, o sea, formulada por un tercero, directamente por la comunidad, o a partir de una oferta de una cátedra. Eso puede ser el primer contacto. Digo, nosotros decíamos que para construir un proyecto, para poder trabajar con el otro, tenemos que generar y construir vínculos. Lo principal es el interés de la cátedra, de los estudiantes, de los que van a participar de esa oferta que pensó la cátedra, o que pensó ese grupo de estudiantes. Lo que seguro va a pasar es que en el trabajo con el otro van a ir surgiendo nuevas cuestiones o necesidades o problemáticas y demás que no habían sido detectadas, no habían sido problematizadas, no habían sido trabajadas con el otro. Esto es lo que quiere decir Maxi. Muchas veces grandes proyectos han surgido de un interés de la cátedra y de una oferta de la universidad hacia un otro. Ahora, lo que no puede pasar es que nos quedemos con eso, digamos, y que nos pongamos en el lugar de nosotros vamos a solucionar y no tengamos la sensibilidad, la empatía, la posibilidad de vincularnos con el otro y generar espacios de confianza a partir del seteo de expectativas, esto que decía Maxi, para que puedan ir surgiendo esto de construir la demanda, esto de armar otras cuestiones, necesidades y demás. Desde, por ejemplo, de comunicación han surgido proyectos de trabajo con radios comunitarias y con grupos de esa radio comunitaria, que se entendía que la necesidad o la demanda o la oferta que había de ese grupo de docentes de radio tenía que ver con saberes técnicos. Se empezó con saberes técnicos sobre la radio, sobre cómo manejar la radio, cómo conducir y demás, pero en la medida en que eso avanzó y se generó un vínculo entre la cátedra y esa organización,
surgieron otras problemáticas de la organización, otras más relacionadas con cuestiones de violencia, otras más relacionadas con la comunidad a la cual pertenecía esa radio comunitaria y que surgía del barrio y se empezaron a generar y construir otras demandas y otros abordajes desde los espacios de esas cátedras. Como ejemplo, digo, ¿no? O sea, pero no es incorrecto que pueda surgir a partir de una oferta de un espacio académico o de un espacio de un grupo de estudiantes. El tema es lo que va pasando después en ese proceso, sería. Claro, si justamente cuando nosotros hablábamos de los modelos de extensión, está claro que el modelo tradicional de la extensión universitaria, lo que Tomasino Cano llaman transferencista o de la difusión cultural, establece un monólogo, ¿no? Un monólogo de la oferta muchas veces. Es decir, cuando se hace un vínculo con otros, por ejemplo, es como si nosotros, cuando hablábamos del programa de alfabetización, directamente cuando veíamos que no había ningún tipo de respuesta, seguís insistiendo, ¿no? Y después, qué sé yo, sacás como conclusión de que no interesan porque, no sé, porque son vagos, porque no quieren aprender o porque no quieren progresar en la vida, y uno trae el saber, ¿no? Esto que dice Andrés es importante en varias cuestiones. Por un lado, en el sentido de no cosificar la demanda. ¿Qué quiere decir no cosificar la demanda? La demanda no es algo que sea externo a la vinculación. Y la vinculación no es en un momento, ¿no? La vinculación es un proceso. Por otra parte, cuando nosotros hablamos esto de que el momento inicial es un momento fundante en el sentido porque va a pautar el desarrollo, no es un momento cualquiera, ¿no? El momento inicial es ese momento donde puede haber un ajuste de expectativa, donde se establece un contrato que después se va a tener que ir viendo, pero en muchos casos esto del momento inicial no es tan fácil de identificar. Por ejemplo, cuando hay un grupo universitario que empieza por primera vez a hacer un trabajo, no sé, en un barrio, con algún otro, bueno, ahí quizás se ve con fuerza, digamos, eso. En muchos casos lo que sucede es que es un proceso permanente, no es que hay un momento inicial, pero sí hay pequeños momentos inicial donde se ajustan expectativas, donde aparece un nuevo pedido o donde aparece una nueva oferta o sobre lo que se pidió y sobre lo que se ofreció se van construyendo cuestiones. Después vamos a dar muchos ejemplos puntuales. Yo soy medio del anecdotario a veces, pero me parece que puede ilustrar bastante. Bien, decíamos esto, bueno, del momento fundante, de los acuerdos iniciales. ¿En qué sentido, digamos, esta cuestión digamos, esta cuestión que podríamos llamar de una dimensión reflexiva, ¿no? Que es reflexionar sobre el pedido o reflexionar sobre la oferta? Es decir, tiene que ver, el ajuste de expectativa tiene que ver con que nosotros estamos obviamente más acostumbrados por nuestro trabajo de muchas veces tratar de ajustar la expectativa de la oferta, ¿no? Porque en general, bueno, muchas veces las convocatorias de proyectos no surgen de un proceso previo de conocimiento, sino que es algo que se piensa, digamos, dentro de la universidad y después se proyecta para afuera. Pero tanto sea en el caso de un pedido directo o indirecto o de la oferta, lo que hay es que problematizar esta cuestión. Hay que generar pequeños contratos en el sentido de que, ¿por qué? Eh, a mí me gusta mucho la palabra ajuste de expectativas porque permite tanto ajustar la expectativa que tiene las dos partes, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Por eso nosotros después lo que vamos a tratar de meternos, vamos a llegar hoy en este encuentro, es en pensar, bueno, la concepción metodológica que nosotros ya planteamos, ya la expusimos varias veces, digamos, este carácter dialógico que tiene para nosotros, digamos, el encuentro con otros, pero además de la concepción metodológica, nosotros nos vamos a meter en una dimensión técnica o en algunos casos podríamos decir de cuáles son las herramientas que pueden facilitar precisamente que ese proceso de construcción de demanda pueda tener un diagnóstico lo más participativo posible y por ende lo más certero. Digamos, es mucho más fácil equivocarse con lo que uno va a ofrecer si no hay ningún tipo de vinculación o si no le damos voz al otro, porque muchas veces ese otro o esos otros son quienes padecen los problemas que vamos a abordar. No es lo mismo si nosotros vamos a trabajar la problemática del agua en un barrio, bueno, va a ser fundamental escuchar a aquellos que lo padecen, porque nosotros podemos tener un montón de conocimiento de los efectos que eso puede generar, pero no es lo mismo padecerlo que tenerlo racionalizado. Bien,
La problematización del pedido. Yo por ahí las filminas con Andrés, planificando un poco el encuentro, somos de la escuela de poner mucho texto en la filmina porque después eso a ustedes así les facilita, digamos, el laburo, pero nosotros vamos a resumirlo un poquito, son un montón de filminas. ¿Qué implica la problematización del pedido? Por ejemplo, en este ajuste de expectativa, problematizar el pedido significa, por ejemplo, en qué situación ese pedido se formula. Por ejemplo, digo, yo los leo todos y después voy a los ejemplos. ¿Cómo se inscribe en la historia del colectivo, digamos, de un grupo social, eso que se pide? ¿Quién o quiénes lo formulan y por qué ellos, digamos, no? ¿Qué piensan los demás integrantes del colectivo? ¿Qué valor de emergente podemos otorgar al mismo? ¿Qué expectativas se depositan en nuestra intervención? Vamos por ahí más a cuestiones de ejemplos, ¿no? Creo que se entiende, pero por ahí a veces lo hace más llevadero. Cuando uno problematiza un pedido es, por ejemplo, hay una situación donde la trabajadora social nos dice que hay determinada familia donde los chicos no están yendo a la escuela. Entonces uno por ahí establece un vínculo y cuando tiene una entrevista con un referente parental, esa persona le dice, bueno, los chicos no están yendo a la escuela porque no tienen zapatillas. Cosa que muchas veces pasa, ¿no? Bueno, quizás no problematizar el pedido, que es una situación que podría obturar el proceso de construcción de demanda, es decir, bueno, vamos a salir corriendo a buscar zapatillas, ¿no? Y decir, bueno, como el pedido concreto o la necesidad que se está planteando es la falta de zapatilla y eso es lo que deriva en la deserción laboral, vamos rápido y hacemos una campaña para recolectar zapatillas. Bueno, en la mayoría de los casos, por lo menos los que yo conozco, los temas son como mucho más complejos, digamos, que la obtención de la zapatilla y capaz que en una situación de ese tipo, por ejemplo, si uno va a trabajar la deserción escolar en un territorio X, quizás una acción de ese tipo de no problematizar ese pedido supone obturar la demanda dando una respuesta inmediata, es decir, responder rápido, digamos, al pedido, eso obtura la demanda. En muchos casos, puedo dar un montón de ejemplos, quizás puede quedar un poquito estigmatizante este ejemplo, pero digo, no. Otra cuestión es quiénes formulan esta cuestión. Muchas veces nos va a pasar. Yo si ¿Sí? querés te ayudo, Maxi, me Sí. acordaba de un caso de un centro de salud. Yo laburo en salud mental y comunicación, con espacios, con usuarios de salud mental y demás, en espacios de radio y talleres de comunicación. Dicho esto, en una oportunidad un centro de salud, un centro de atención primaria de salud que conocía nuestro laburo, que hacemos con un equipo de docentes, estudiantes, no docentes, conocía la experiencia en algunos centros de salud y algunos hospitales de alta complejidad, y nos invitan a una reunión para pensar un espacio como esos. Y bueno, vamos a la reunión. Y lo que nos queda de esa primera reunión, después se trabajó, después se pudo ir trabajando por un tiempo. Lo que nos queda de la reunión era parte de un equipo de salud que quería que la universidad fuera y diera un taller de comunicación y salud, porque esa era la solución para los usuarios que transitaban el centro de salud y demás. Nosotros problematizamos mucho eso. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué rol cumplían los trabajadores del centro de salud, digamos? ¿O qué rol iban a cumplir dentro de ese espacio? ¿Se había consultado con los usuarios que asistían al centro de salud? Entonces, en el primer momento problematizamos y decidimos, porque teníamos la posibilidad de avanzar y empezar con una pequeña experiencia. Esa pequeña experiencia se cerró y se terminó cerrando porque, si bien había una intención, había una expectativa que la universidad y había usuarios que tuvieran la intención o tenían la intención de poder trabajar con nosotros, lo cierto es que el centro de salud, luego de ese primer encuentro, no acompañó ese proceso. Entonces, al no acompañar el proceso, al no poder construirlo con el centro de salud, con los trabajadores del centro de salud, con la dirección de esos trabajadores de ese centro de salud, o sea, la institución lo único que terminaba haciendo era prestando el espacio. Entonces,
que puede ser una buena experiencia, que puede tener quizás algún resultado, pero no es el tipo de trabajo que después cuando nosotros queremos ver la sostenibilidad, cuando queremos trabajar con esos trabajadores para que puedan sostenerlo más allá de la intervención de la universidad y puedan continuar con ese laburo y demás, no se pudo terminar el trabajo. Los usuarios terminaron asistiendo a esos espacios, pero en otros lugares donde ya estaba más complementado y construido ese trabajo entre trabajadores del centro de salud, trabajadores de la universidad, docentes, estudiantes no docentes, usuarios, y había un trabajo y un seteo constante y un retrabajo a partir de cada encuentro semanal o mensual, donde se iba acomodando y se iba reacomodando los objetivos, reacomodando la metodología de abordaje, de trabajo y demás. Cosa que en el otro, en la experiencia que cito, como no se pudo construir o no se pudo dar, porque era la intención de, bueno, vení, dame una mano. Que, ok, y no es un juicio de valores, pero digo, lo que quiero mostrar es cómo esos procesos, si no se dan de manera tal de que todos los que participan de ese proceso se construyen, o sea, se comprometen y construyen ese abordaje, ese trabajo y demás, corremos mucho riesgo de que sea, si se quiere, hasta un servicio prestado por la universidad, que no es la concepción, porque no es la concepción por esto de que no podemos pensar en sostenibilidad de ese trabajo, no podemos pensar de transformación real, porque cuando Maxi dice, bueno, problematizar, reflexionar, es porque lo que tenemos que tratar de intentar es de no repetir las condiciones que hacen que eso suceda. Si nosotros bajamos un taller, en definitiva, continuamos repitiendo las condiciones de los espacios taller, que serían sustitutivos a las lógicas manicomiales, pero no lo son en realidad, porque es un taller para ocupar a la gente un rato durante un tiempo semanal, y eso no es un dispositivo sustitutivo. Capaz que me fui de tema, pero me sonó muy a esa experiencia. Sí, no, a mí me parece que está bueno. ¿En qué sentido también, no? Nosotros partimos de una idea de que la realidad es sobredeterminada, es multicausal, es compleja. La realidad también es indisciplinada, es decir, en el sentido, bueno, Foucault me mataría, no me refiero a que no haya un poder de las disciplinas, sino que es indisciplinada en el sentido de que muchas veces querer encorsetarlo en nuestros campos disciplinares a un problema, eso lo desborda, ¿no? Entonces, digo, el hecho de problematizar un pedido supone, digamos, supone, por ejemplo, digamos, no dar una respuesta inmediata, porque es lo que impide que lo que dice Andrés, la sostenibilidad de una situación, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo te doy las zapatillas, pero bueno, la pobreza es algo que va a seguir probablemente estando como una causa, como una cuestión estructural. En muchos casos, digamos, si el problema es que no voy porque no tengo zapatillas, probablemente tenga que ver con que hay un vínculo con la institución un poco débil. Bueno, hay un montón de ejemplos que hacen a que la respuesta inmediata, sin problematizarla, digamos, sin saber verdaderamente en qué terreno estamos pisando, obtura la demanda, ¿no? También puede... Sí. Sí, no, quería contar una experiencia cortito que Sí, yo cuando estudiaba en la Cátedra de Salud Pública, la hicimos adentro de un proyecto de trabajo de la universidad con el municipio. Era hacer el relevamiento del estado de la salud pública de todo un barrio. Tenía 2 profesores cubanos muy buenos. Y bueno, se trabajaba en diversos aspectos, todo con la comunidad, con el centro de salud, con la escuela, y se llegó a un determinado punto que una de las conclusiones era mejorar el edificio del centro de salud para que tuvieran mayor acceso, mejor atención, etcétera, etcétera. Y la comisión vecinal dijo que de ninguna manera, que ellos necesitaban una plaza. Entonces, hasta que, bueno, se hizo un acuerdo y hasta que no se hizo la plaza, ellos no participaron en la puesta en valor del centro de salud. Y después se comprometieron, pero definitivamente con el tema de
del cuidado de la salud, había gente en cada manzana atenta a que si había algún problema, llamar al centro de salud y comunicarlo por la escuela, pero fue, y nos decían los profesores que había una diferencia entre la necesidad identificada y la necesidad sentida por la población. Exacto. Eso es lo que Exacto, María. De hecho, el texto que nosotros ponemos como base habla mucho, habla de esto, de lo que es la diferencia entre necesidades sentidas con el otro tipo de necesidades. Y por otra parte, de todas maneras, también es importante esta pregunta del quién es el que pide o quiénes son los que piden y poder pensar sobre la representatividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que muchas veces... quien muchas veces habla en nombre de la comunidad es una parte, digamos, de la comunidad. Por eso nosotros siempre recomendamos en las experiencias que llevamos adelante, dado que, por eso decías, dado que los problemas son multidimensionales, multicausales, etcétera, etcétera, tratar de poder generar procesos con una base lo más amplia posible. También, obviamente, muchas veces lo que un error o una deformación de ese tipo de mirada tiene que ver con que todo esto lleva tiempo. ¿En qué sentido? Muchas veces pasa que la universidad o actores universitarios que todavía no son conocidos en un territorio determinado quiere juntar a gente que por ahí tiene enemistades muy grandes o son conflictos. Es como si a nosotros en la universidad viene alguien de afuera y dos cátedras que están enfrentadas dicen, bueno, ahora los vamos a convocar a todos para construir algo. Bueno, todo eso lleva tiempo, pero sí hay que tener en cuenta que todo pedido hay que reflexionar sobre ese pedido, sobre quién lo dice, si eso es representativo o a quiénes representa, lo que no quiere decir no avanzar, ¿no? Porque ojo que también, si empezamos en una cuestión casi posmoderna de ver una realidad caleidoscópica, es muy difícil avanzar y ahí aparece otra forma en que se puede obturar la demanda. Digo, así como la demanda se puede obturar dando una respuesta inmediata que cierra la posibilidad del proceso de construcción de demanda, también obtura la demanda cuando uno a veces evoca o exige, digamos, una cuestión comunitaria que no están las condiciones para que eso pase. Por ejemplo, querer juntar a gente que no se puede ni ver, pero también puede ser cuando, por ejemplo, si plantean la deserción escolar. Bueno, la deserción escolar no la vamos a solucionar dándole zapatilla y eso capaz que obtura. También puede obturar diciendo, bueno, ese es un tema que ustedes tienen que trabajar en la comunidad y tienen que generar una asamblea. Bueno, a veces también obtura la demanda, el proceso de construcción de demanda, la puede obturar esto de no implicarse, y puede quedar como no implicarse, patearle la pelota al otro, devolverle la pelota, decir, no, eso como desde una mirada autogestiva, eso es algo que tienen que resolver ustedes, yo no puedo reemplazar a la comunidad. Bueno, muchas veces, ahora vamos a ver una figura que es la del encargo, el proceso de construcción de demanda supone que a veces hay un pedido donde uno puede tratar de dar una respuesta parcial, aunque sea, pero dar una respuesta, algún tipo de respuesta, ya es importante, digamos, en términos de que eso pueda abrir ese otro tiempo para poder problematizar, ¿no? Directamente, es muy común también eso, no, esto no es teórico, esto lo vemos diariamente, cuando uno le devuelve la pelota al otro y dice, no, el problema, digamos, de la seguridad en el barrio tiene que ver con el tipo de lazo comunitario que se establece y cómo nosotros como comunidad, y bueno, quizás esas condiciones comunitarias no están, y en el otro queda como, bueno, me devolvió la pelota, digamos, yo vine a hablar con actores universitarios para plantear un problema y me lo termina devolviendo. Por eso digo, siempre va a estar en tensión que obtura la demanda, dar una respuesta particular inmediata, como también obtura la demanda, devolver la pelota, ¿no? Vamos a pasar otra, Filmina, si vamos. Sí, esta cátedra estuvo más de 3 años trabajando. Claro, claro. Bueno, cuando uno tiene, siempre, eso nosotros lo dijimos al principio, ¿no? Siempre un proceso de construcción de demanda va a llevar mucho tiempo y incluso lo mismo que el diálogo de saberes. Hay un montón de dimensiones que obviamente implica una temporalidad. Nosotros en este marco vamos a ir pensando cómo en una convocatoria para actividades poder ir pensando quizá esos primeros pasos. Quizá quienes ya tienen un recorrido más amplio también pensarán estas cuestiones, pero bueno, después vamos a bajar a tierra con un formulario, pensando cómo arrancaríamos, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar dando vueltas medio en círculo. También, esto me olvidaba,
También, así como hay que problematizar el pedido, obviamente hay que problematizar la oferta, ¿no? Esto que ofrecemos, esto que decía Andrés lo dijo con mucha claridad, esto que nosotros ofrecemos a partir de una necesidad normativa, no tanto una necesidad sentida. Nosotros decimos que es necesario, digamos, la alfabetización de adultos y, bueno, quizás problematizar la oferta, en el ejemplo que le dábamos del programa de alfabetización, sería, por ejemplo, problematizar si esos adultos tienen tiempo para... nosotros podemos decir, bueno, el conocimiento, digamos, de la lectoescritura es fundamental en una sociedad de la información, sociedad del conocimiento, es condición sine qua non para la inclusión social. Bueno, hasta ahí podemos estar de acuerdo, todas las bibliotecas van a decir eso, no hay una sola biblioteca que nos diga que la lectoescritura no es fundamental para la inclusión social. Pero no problematizar la oferta, que es lo que por ahí nos costó a nosotros, era pensar esto que nosotros estamos ofreciendo a las personas que son analfabetos, por ejemplo, aún los funcionales, tienen tiempo, digamos, porque probablemente trabajan todo el día, esa temporalidad que tienen es en el momento que nosotros ofrecemos, bueno, etcétera, etcétera. Eso implica problematizar la oferta. Ver si esa oferta, tarde o temprano, de todas maneras, si esa oferta no de algún modo se conjuga con alguna necesidad real, esa oferta, por más vuelta que le demos, va a fracasar. A veces lo que es necesario es ampliar el horizonte a partir de los cuales nosotros hacemos la oferta. Pensar que algo socioeducativo no puede separarse claramente de cuestiones sociolaborales, cuestiones sanitarias. Hay un montón de aspectos que hacen a que nosotros pensemos lo que vamos a ofrecer. Bien. Y para eso, pero bueno, más allá de esto que nosotros lo tiramos como una cuestión general o como cierto ordenamiento lógico, digamos, del proceso de construcción de demanda, para que se pueda problematizar, sea el pedido, sea la oferta, no es solamente una voluntad problematizadora, es decir, una voluntad problematizadora o una mirada subjetivista o voluntarista que supone que reflexionar es pensar mucho, ¿no? Poder problematizar supone una dimensión metodológica, es decir, hay metodologías, métodos y técnicas que pueden facilitar, así como esas metodologías, métodos y técnicas facilitan el diálogo de saberes, también facilitan que podamos problematizar y que podamos llevar adelante un proceso de construcción de demanda. También digo, hay otra dimensión, no me la quiero olvidar, que tiene que ver con el encargo. ¿Qué es el encargo? Es cuando alguien hace un pedido, por ejemplo, yo soy antropólogo, doy un ejemplo bien concreto, y nos encargan a un profesional o a alguien que trabaja, por ejemplo, en un centro de salud o en un centro de extensión universitaria, nos hacen un pedido, aún en muchos casos sabiendo que nosotros no somos alguien que puede dar una respuesta inmediata a ese pedido. Por ejemplo, voy a un ejemplo en el anecdotario. Había unos jóvenes que querían hacer una banda, querían aprender música porque querían hacer una banda de cumbia en un barrio del noroeste de la ciudad de Rosario. Bueno, esos jóvenes se acercaron a la trabajadora social del centro de salud. No fueron al área de cultura, que también tiene una oficina en un espacio de la municipalidad de ese barrio, sino que hablaron con Valeria, que es la trabajadora social. Uno podría decir, bueno, están equivocados porque si están planteando que quieren aprender música, Valeria no sabía nada de música y era... Pero, ¿qué es lo que había ahí? Ahí, en un proceso de construcción de demanda, Valeria, la trabajadora social, era una persona que ya había resuelto algunas situaciones, había dado respuesta a situaciones familiares de los jóvenes que querían emprender, digamos, esta banda de cumbia. Entonces le hacían un encargo a Valeria y ella también obturaría la demanda si Valeria le dicen, disculpen muchachos, pero yo soy trabajadora social, yo no soy profesora de música, y se la devuelve, le dice, bueno, vayan a hablar a cultura, por ejemplo. ¿Qué hizo Valeria en ese caso? Valeria habló, digamos, con la escuela de música de la universidad, bueno, habló conmigo, con mucha gente que estábamos en ese momento, y a partir de eso se consiguieron profesores de música, una serie de cuestiones, pero que hacen que muchas veces un encargo se hace cuando hay alguien que se supone que le da confianza en la comunidad
Y es muy importante que las personas que muchas veces nos hacen ese tipo de encargo, bueno, colaboremos y no obturemos el proceso. Pero ahora nos vamos a meter un poquito en la dimensión más del cómo, ¿no? De cómo poder facilitar esos procesos de construcción de demanda a partir de dos dimensiones. Lo estamos haciendo un poquito acelerado nosotros, porque es simplemente la presentación de un marco lógico. Después va a haber un tiempo para que lo podamos charlar y sobre todo después ustedes se van a poner a seguir escribiendo, digamos, eso que están proyectando. Nosotros hay un montón de métodos y técnicas que se ponen en juego, digamos, especialmente desde el campo de la educación popular, para poder pensar estos procesos. Volvemos con esto, nosotros no creemos que hay una prioridad ontológica de la concepción metodológica, es decir, cómo vemos, por ejemplo, al otro, de la dimensión técnica. Es decir, no es que la técnica está separada de la cuestión metodológica. Si nosotros planteamos una mirada dialógica, hay técnicas que facilitan esa dimensión dialógica. Nosotros solamente hoy vamos a trabajar 2 o 3 que nos parecen centrales, que nos parece que en todo proceso de construcción de demanda o de construcción de un problema son fundamentales. La primera tiene que ver, que en general tiene que ver con todo el campo de las cartografías sociales, ¿no? Cuando hablamos de cartografías sociales, no hablamos necesariamente de mapear con un mapa como si fuera en el mapa de la ciudad, ¿no? Muchas veces los mapeos tienen que ver con relaciones en el espacio que establecemos, pero ahora se van a dar cuenta de qué hablamos, para poder, por ejemplo, mapear problemas o mapear actores. La primera técnica, digamos, que muchas veces es fundamental, antes que la técnica, digamos, la primera necesidad en todo proceso que entablamos con otro, tiene que ver con la reconstrucción de la historia, digamos. Es decir, ustedes vieron que cuando uno lleva adelante, digo algo que en general conocemos todos, porque en la universidad la investigación es algo bastante central, cuando uno va a llevar adelante una investigación, un proceso de investigación, una de las primeras cuestiones que hace es buscar antecedentes, hacer un estado de la cuestión sobre una temática, y muchas veces en el campo de la extensión universitaria eso no pasa, especialmente de las miradas más tradicionales de la extensión, que tiene que ver con esto de que muchas veces pensamos que la realidad empieza cuando nosotros llegamos y con lo que nosotros ofrecemos. Bueno, la reconstrucción de la historia es muy importante. Es muy importante en un montón de dimensiones. Cuando uno va a sistematizar una experiencia es fundamental la reconstrucción de la historia, pero también es importante la reconstrucción de la historia cuando uno va a proyectar algo. ¿Qué quiere decir la reconstrucción de la historia? ¿Qué antecedentes ha habido antes de algo, del problema que nosotros vamos a abordar? Por ejemplo, si nosotros vamos a abordar, no sé, la problemática de, digamos, vamos a ir con la deserción escolar. Bueno, ¿qué historia hay, digamos? ¿Cómo es la historia, digamos, relaciona el vínculo con la escuela en un territorio determinado? Bueno, ¿qué cosas pasaron? Por ejemplo, si uno va a hacer un trabajo vinculado a la deserción escolar ahora en el presente, es imposible no hacerlo sin digamos, soslayando lo que fue la pandemia. Bueno, ese fue un acontecimiento muy importante que derivó, que tuvo un montón de efectos que todavía estamos viviendo en términos de que se hizo, especialmente en los barrios populares, el vínculo con la escuela, ese vínculo virtual no fue un vínculo significativo, fue un vínculo muy débil. Yo ahí les voy a mostrar, en general nosotros trabajamos mucho, hay muchas formas desde la dimensión técnica de pensar la reconstrucción de la historia. Muchas veces la más sencilla es lo que generalmente llamamos la línea de tiempo, ¿no? Este es un esqueleto, por ejemplo, de línea de tiempo. Nosotros lo sacamos de un libro que escribimos sobre sistematización de experiencias, porque la metodología de la sistematización de experiencia, una cuestión fundamental es la reconstrucción de la historia. ¿Qué sería hacer una línea de tiempo? Es tratar de historizar
sobre un problema determinado, elegir, digamos, sobre una temática. Por ejemplo, el vínculo si vamos a trabajar la deserción escolar, el vínculo socioeducativo o el vínculo que tiene la comunidad con la escuela, por ejemplo. Bueno, se traza una línea y se van marcando, y eso siempre es importante que se haga de manera colectiva, bueno, que haya una buena coordinación de eso, que se vayan marcando acontecimientos importantes que fueron muy significativos y que en muchos casos definieron un antes y un después. Esos acontecimientos pueden ser más colectivos, por ejemplo, no sé, la pandemia, bueno, fue un acontecimiento fuertemente colectivo. Puede haber otros acontecimientos que aparezcan en una línea de tiempo que pueden ser más subjetivos, es decir, bueno, lo que me pasó a mí, yo dejé la escuela, dice alguien, ¿no? Otra persona que dice, bueno, yo empecé en un EMPA y empecé a hacer la educación para adultos. Bueno, si uno hace una línea de tiempo, siempre una buena línea de tiempo tiene que ver con esa línea que a un problema que uno va a abordar o a una temática que uno va a abordar, que pueda aparecer tanto lo subjetivo o lo más singular como pueda aparecer más lo colectivo. En esa línea de tiempo, perdón, Maxi, pueden aparecer también hechos trascendentes que resolvieron alguna problemática o que transformaron alguna problemática de la institución. En esa línea de tiempo también lo que va a surgir es mucho de la identidad de la organización, ¿no? O sea, mucho de eso de la historia y esto que Maxi decía, sino a veces parece que siempre estamos fundando nuevos proyectos y nuevas intervenciones y capaz que con la línea del tiempo que se construye, surgen algunas problemáticas parecidas y cómo esa misma organización pudo ir resolviéndolas, o qué pasó con ese, si el tema es la deserción escolar, bueno, qué pasó, cuándo hubo más deserción, menos, qué pasó contextualmente, qué pasó con la institución, qué cambios tuvo la institución. Todo eso nos va a ayudar a poder no solo reconstruir la historia, sino también a poder pensar y reflexionar analíticamente sobre esa institución y sobre sus problemáticas, su devenir, hechos importantes que tienen que ver con la fundación o con la refundación o con cambios de política, tanto dentro de la institución como en el contexto, en el barrio, en el territorio donde está la organización, la institución con la que estemos trabajando. Es una experiencia muy enriquecedora la posibilidad de poder armar una línea de tiempo cuando trabajamos con organizaciones. Incluso siempre hay que apelar a la creatividad. Nosotros ahí mostramos un esqueleto que es una línea de tiempo como muy básica, pero después hay muchas estrategias para la reconstrucción. Hay otras formas que no son la línea de tiempo para la reconstrucción de la historia. Nosotros resumidamente exponemos esta porque quizás es la que más se usa, pero también digo, se puede haber fotos, digamos, que hay un montón de formas de hacerla o hacerla lúdica. Nosotros tuvimos una experiencia que era muy buena, que la hicimos con un profesor de teatro donde se hacía un juego, quién lo dijo, y eran con los registros que tenían las estudiantes de psicología. Entonces, en una sistematización de una experiencia, se levantó un cartelito y todos teníamos que adivinar quién había dicho tal frase. Bueno, hay un montón de maneras de poder pensar. Tiro sí. Algunos otros ejemplos tratando de conectarlo un poquito con lo que ustedes nos presentaron. Digo, si nosotros vamos a trabajar algo del acceso al agua en relación o con un centro de salud en un territorio determinado o en un barrio determinado, creo que Barrio de la Unión era el que planteaba, bueno, poder construir con ese centro de salud, con los trabajadores, con los que asisten, con lo que nosotros queremos trabajar, una línea histórica de cómo se fueron dando esas condiciones, esas cuestiones del acceso al agua, por ejemplo, en el barrio, qué cosas fueron modificándose en el barrio, qué relaciones hay entre, bueno, el agua potable y el barrio, qué cosas recuerdan, qué luchas, marchas o cuestiones sucedieron, cómo fueron esos pequeños logros o retrocesos en el marco del trabajo de ese centro de salud con las enfermedades y demás, nos va a ir construyendo una idea histórica y actual de qué fue pasando con esos actores, esa institución que es el centro de salud, esos vecinos de ese barrio. O sea, estamos en situaciones ideales, pero digo, es para ayudar a pensar cómo utilizar este tipo de laburos de técnica. Lo mismo pensaba, si nosotros queremos trabajar salud mental y ESI en una escuela, bueno, capaz que primero con los directivos de la escuela o los docentes o los que trabajan
en áreas de integración dentro de la escuela o en áreas específicas que tienen que ver con eso y demás en la escuela, poder construir una historia de cómo se fue dando eso, qué fue lo que pasó, qué cosas, qué hitos o qué cuestiones que ellos intervinieron, notaron mejoras o notaron que había retroceso en cuanto al trabajo con esos secundarios, nos va a ir dando no solo cuestiones que tienen que ver con la identidad, la construcción de la historia de la institución, organización, sino también nos va a ir dando algunas líneas donde poder pensar el trabajo y reflexionar sobre ese trabajo y de vuelta, no ir a fundar constantemente como algo nuevo, algo único, algo que traemos como universitarios, sino precisamente de esa historia de la institución, más lo que nosotros podemos aportar, quizás ahí se puede ir construyendo ese nuevo abordaje. Totalmente, sí. Bueno, ese es el esqueleto, sería de lo que es una línea de tiempo. Siempre piensen que hay un montón de formas de pensarla, de formas mucho más lúdicas, ¿no? Bien, vamos al otro gráfico. Bueno, acá nos metemos, esto ya sí está un poquito más codificado, digamos, una línea de tiempo me parece que todo la tenemos bastante, lo hacemos en la escuela, digamos, la tenemos como bastante incorporada, que tiene que ver con el mapeo de actores, digamos, que es un sociograma, es un tipo de sociograma que en general se suele usar en el campo de la educación popular. Primero el por qué mapear actores, bueno, por esta cuestión de lo que decía yo al principio, que los problemas que generalmente uno va a abordar, más allá que empiecen siendo problemas que pueden estar un poquito más encorsetados disciplinarmente, si es una oferta, o que si es un pedido que va directo, por ejemplo, a la carrera de ciencias médicas porque hay un problema de salud, de todas maneras nosotros planteamos esta idea de que los problemas son complejos, multicausales, multidimensionales, y para eso es muy importante que las respuestas o la intervención en esos problemas sean multiactorales, ¿no? Y sobre todo porque, vuelvo con ejemplos muy de barrios populares, que es el lugar donde yo más he trabajado, muchas veces en villas, en asentamientos, nos encontramos desde hace más de 2 décadas con lo que se dan a llamar como un universo organizacional heterogéneo. A diferencia de otros tiempos donde había un sistema de acción que giraba en torno más a un conjunto muy limitado de instituciones educativas o la institución del trabajo asalariado, en la contemporaneidad, especialmente en barrios populares, por cuestiones que no me voy a detener mucho, pero que tienen que ver con la inscripción territorial de las clases populares, hace que haya, vuelvo con esto, un universo bastante heterogéneo, un universo organizacional heterogéneo. ¿Y qué supone eso? Que muchas problemáticas que vamos a abordar tenemos que tener muy identificado quiénes son los actores que pueden intervenir en esas problemáticas. Cuando hablo de actores sociales me refiero a pueden ser instituciones, pueden ser organizaciones, pueden ser redes formales, redes informales, pueden ser personas, y que estén involucrados en un problema también supone no solamente la cuestión particular, digamos, de si son una institución pública, si son una organización social, etcétera, sino que también estar implicado puede ser que sean parte del problema o sean un actor que es relevante porque hace al problema. Por ejemplo, si hay un problema de violencia policial, bueno, la policía es un actor central en eso, ¿no? Y para eso, nosotros lo que generalmente trabajamos es en un tipo de sociograma que le llamamos mapeos de actores dentro de lo que son las cartografías sociales. Lo voy a explicar un poquito. Esto generalmente lo hacemos con un pizarrón, lo hacemos con otra temporalidad. De todas maneras, le vamos a dejar después algunos videos. Hay un video que es muy bueno de Torres Villasante, que es un autor español, digamos, que tiene muchos trabajos sobre mapeos sociales, sobre sociogramas, y ahí hay un video de una actividad que hacen en Canarias que está muy bueno y que es muy didáctico. Pero en principio, ¿cómo hacemos un mapeo de actores? En general, bueno, todos los mapeos, la línea de tiempo, el mapeo de actores, después vamos a ver el mapeo de problemas, son sociogramas que hay que tratar de hacerlos
colectivamente, y hay que tratar de hacerlo con la mayor cantidad posible de participantes, ¿no? Siempre va a ser mejor, digamos, como todo proceso dialógico. Generalmente nosotros lo hacemos en un afiche, donde uno en un afiche, ustedes fíjense el gráfico que está ahí, al afiche le ponemos una línea que va para arriba en un extremo, ahí la van a ver donde dice eje de poder, y una línea, digamos, una línea vertical en un extremo que dice eje de poder, y una línea horizontal abajo con una flecha que dice eje de afinidad. ¿Cómo se trabaja el mapeo de actores? Por ejemplo, voy a talleres concretos que nosotros hicimos. Por ejemplo, en un centro comunitario nos juntamos un conjunto de instituciones, trabajadores del centro de salud, trabajadores de la escuela, algunas organizaciones sociales, la gente de ese mismo centro comunitario, y lo primero que hacíamos es ya tener preparadas un montón de tarjetas de cartulina, y en esas tarjetas de cartulina se van escribiendo, que todo el mundo escriba como una lluvia de problemas. Una lluvia de actores, se identifican, la palabra lluvia me equivoqué con el mapeo de problemas. Lo que se van identificando en una cartilla son distintos actores que pueden estar involucrados, no cualquier actor, que no porque esté a 2 cuadras, digamos, del barrio, necesariamente tiene que estar, sino que tienen que ser actores involucrados en la temática o en el problema que nosotros vamos a abordar. Por ejemplo, si nosotros vamos a abordar el problema de la deserción escolar, ahí va de suyo que va a aparecer las escuelas que estén en esa zona, ahí va a aparecer, por ejemplo, bueno, el centro comunitario, porque también tiene mucha cercanía con los vecinos, la copa de leche, hay un montón de lugares que pueden estar involucrados, algunos vecinos que son referentes, digamos, del lugar, no sé, el centro de salud, porque bueno, todo el mundo pasa al centro de salud y muchas veces son las pediatras las que detectan algunas situaciones que tienen que ver con, incluso con problemas de aprendizaje, los psicólogos de no sé dónde, etcétera, etcétera. Bueno, después que se puso en una cartilla todos los actores involucrados en determinada temática, lo que el colectivo defina como actores involucrados en esa temática, se va a hacer grupalmente. Siempre tiene que haber una buena coordinación, explicar la actividad previamente. Bueno, hay una serie de pasos que son fundamentales y siempre una buena coordinación y planificación, ¿no? Llevar los afiches, llevar la cartulina, no estar recortando ahí en el momento porque muchas veces quita tiempo, llevar los fibrones, etcétera. Cada tarjetita, por ejemplo, si uno dice la escuela, me olvidé otra cosa. Esos nombres se van a poner en 3 figuras. Acá no es generalmente la que uso yo, pero me voy a ayornar a la del gráfico. En los triángulos de cartulina ponemos actores con poder. Si estamos hablando del problema de la deserción escolar, un actor con poder va a ser la escuela, ¿no? Pero también puede ser el Ministerio de Educación. No hace falta que ese actor esté necesariamente en ese territorio. Muchas veces hay una confusión con estas técnicas que suponen que los actores involucrados en un problema tienen que ser los actores que están en el territorio, y eso es muy propio de las políticas focalizadas, ¿no? Entonces, actores con poder, se puede poner, no sé, la comisaría, la escuela, el centro de salud, determinados actores, la iglesia, puede ser una iglesia católica, una iglesia evangélica, puede que esos actores que ustedes definan, que el colectivo defina, que son actores que tienen un poder para, en relación, digamos, a lo que nosotros vamos a abordar, que puede ser un tema o problema. Yo no suelo usar cuadrados, uso rectángulos, más fácil escribir los nombres, pero ahí hay un cuadrado. En un cuadrado poner grupos que quizás no tengan tanto poder, puede ser organizaciones sociales, centros comunitarios, digamos, esa señalética sería que los triángulos, en los triángulos estén esas instituciones con mucho poder, y quizás en los cuadrados uno ponga los nombres de, no sé, el club, una ONG, un centro comunitario, una copa de leche, que son grupos organizados, pero que no tienen el poder que pueden tener instituciones que precisamente están mucho más institucionalizadas. Y después, en redondeles, yo generalmente uso óvalos, dice bases, y ahí podemos poner actores quizás no tan organizados. Por ejemplo,
grupos de vecinos, puede ser una vecina que sea muy importante porque es una referencia en el barrio, porque es una informante o porque está muy bien involucrada con la cuestión, es decir, serían actores, grupos grupos informales o personas. Uno lo pondría con esa señalética. Después de que uno llenó a todo ese universo actoral dividido en las 3 figuras geométricas, lo que se pasa a hacer es esas cartulinas ponerlas en el plano. ¿Cómo ponerlas en el plano? Y siempre tiene que ser una decisión colectiva, no que cada uno pone... no. La idea de hacerlo mal sería que uno diga, bueno, a mí me toca la escuela, a ver dónde lo ubico, y el otro dice, a mí me toca el club. No, la idea es que el lugar de ubicación que va a tener en el plano es el que definan colectivamente. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? Primero vamos a ver a dónde hay que ponerlo. Lo tienen que poner en el afiche en función, digamos, de esas 2 líneas, la línea vertical que plantea el poder y la línea horizontal que plantea la afinidad. Por ejemplo, si cierto actor, como la escuela, es un actor muy importante, muy relevante en la temática, se lo pone bien arriba. Pero a su vez hay que mapear no solamente el poder que tiene ese actor, sino también la afinidad que tiene con quienes están haciendo el mapeo. Por ejemplo, muchas veces lo que pasa es que dicen, no, con la escuela o con un centro comunitario tenemos mucha afinidad, con lo cual en la línea de afinidad, ustedes fíjense que abajo no lo van a llegar a ver. Después, ustedes mírenlo bien y síganlo incluso con la grabación. Ahí hay una divisoria en 4, donde dice afines, diferentes. Bueno, ahí se hace toda una división. Nosotros muchas veces en términos prácticos lo que hacemos es ponerlo más cerca o más lejos de un lugar en función de la línea en general. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un actor como es la escuela, que la escuela puede ser muy importante en términos de poder, porque tiene un poder en el barrio, porque tiene llegada a las familias, como también puede ser el centro de salud, ¿no? Y la escuela tiene bastante afinidad con nosotros o con el espacio del proyecto, entonces eso iría bien arriba y bien a un extremo. Puede haber un actor que no tenga tanto poder y que no tenga tanta afinidad y ese va a quedar en el medio. Después de que se pusieron todos esos cartoncitos, los estoy mareando un poco porque esto es una técnica que en general se la trabaja haciéndola, es decir, se la ensaya haciéndola, ¿no? Esto simplemente es como un resumen, como para que ustedes la puedan dimensionar, y le vamos a dejar un video donde lo trabajan, lo están trabajando mientras los hacen. Pero después que ya se pusieron todas esas figuras geométricas en el plano, según afinidad y según poder, después van a ver que quedan distribuidas de forma, es decir, queda un mapa de todas esas posiciones de los actores. Ese sería el segundo momento, digamos. El segundo momento es ponerlo en el mapa, mapearlo. Quiénes tienen más poder, quiénes tienen menos poder, quiénes tienen más o menos. Ahí se va a establecer todo un universo actoral en torno a un problema determinado. Son más afines, tienen más poder, tienen poquito poder pero mucha afinidad. Muchas veces pasa que esos actores con los que tenemos mucha afinidad a veces no tienen mucho poder. Por ejemplo, uno dice, bueno, con el centro comunitario tenemos un vínculo muy fuerte, pero ese centro comunitario no tiene un poder muy grande en influenciar respecto, por ejemplo, a la problemática socioeducativa. Y el tercer momento del mapeo, lo digo muy rápido y para no marearlos, tiene que ver con establecer líneas entre las figuras geométricas, entre los actores, unirlos con líneas. Por ejemplo, se puede usar una señalética de una línea bien gruesa para quienes tienen relaciones más densas, hay relaciones fuertes. Por ejemplo, no sé, el centro de salud tiene una relación muy fuerte con la escuela. Bueno, se lo une con esa línea. Después otra línea cuando son relaciones más formales, que no hay tanta confianza y hay una relación simplemente formal. A veces se trabaja con menos líneas, yo trabajo con menos líneas, pero en este gráfico es un gráfico muy completo. Después, una línea con X es, por ejemplo, para dar cuenta cuando hay relaciones conflictivas. Por ejemplo, dicen, bueno, esta escuela tiene una relación muy conflictiva con
la iglesia evangélica, por X motivo. Entonces se le traza una línea con una señalética, digamos, que tenga crucecitas. Y después, a quienes no tienen relación, digamos, directamente no se le pone ninguna línea en muchos casos. Eso lo que nos va a permitir, terminado todo ese trabajo de mapeo, es poder ver todo un universo actoral y relacional que nos va a permitir estrategias para llevar adelante un proyecto. Por ejemplo, decir, bueno, yo acá no tengo un gráfico, una foto de un mapeo de actores hecho, pero en un mapeo de actores después se van a ir viendo cómo se van estableciendo redes, grupos de afinidad, y uno lo que tiene que tratar de trabajar en un proyecto son distintas estrategias. Por ejemplo, la verdad que nosotros nos llevamos muy mal con el templo evangélico, pero el templo evangélico es importante porque tiene un montón de llegada a los jóvenes. Bueno, pero la verdad que nosotros no tenemos mucho vínculo porque el centro de salud hizo una campaña de salud reproductiva y eso le molestó y no sé, y el pastor se enojó. Entonces, cuando nosotros vemos ese mapa, quizás vemos a un actor social que tiene buena llegada, el centro comunitario, por ejemplo. El centro comunitario tiene muy buena llegada con el pastor, entonces uno plantea, para que el pastor no esté en contra de lo que estamos haciendo, que lo vaya a hablar tal. Bueno, doy ejemplo así como muy llano, pero que tiene que ver con el mapeo de actores, es una foto. Obviamente eso hay que hacerlo, no es que se hace de una vez para siempre, porque la realidad obviamente está en permanente movimiento y puede pasar, a nosotros nos ha pasado que mapeos de actores que hicimos un año, al año siguiente cambió el poder que tenía una institución o la relación que hay entre actores sociales. Pero sí es muy interesante poder ese tipo de técnicas, no solamente por el producto es muy importante, digamos, porque va a quedar, es decir, un sociograma, va a quedar cartografiado cómo es la relación de una multiplicidad de actores en función de un problema. Y ese es un producto muy importante. Pero además del producto, lo que es muy importante, todo el vínculo que se genera, porque probablemente en esa instancia no nos vamos a poner de acuerdo en un montón de cosas, y también en una instancia de socialización del conocimiento. Porque ciertos conocimientos, qué sé yo, hay gente que no sabía ni siquiera que existía tal organización, o que tenía una mirada muy negativa de una organización, pero hay otro que dice, no, pero no es tan así, o también pueden haber discusiones muy fuertes. Por eso siempre es muy importante la coordinación. Bueno, sí, yo lo dije... Pensaba, esto, hay una idea de acciones de promoción de la salud en contexto rural. Esto de poder trabajar en ese contexto rural con los actores, el colectivo que se está pensando en el trabajo, bueno, poder mapear cuáles son las organizaciones, las instituciones, las grupalidades con las que se relaciona, eso nos puede permitir pensar cómo abordar el tema de la promoción de la salud, en qué lugares abordarlo, con quién hacer acuerdos estratégicos que nos permitan la continuidad o el trabajo en la promoción de la salud. O sea, nos va a dar una mirada, una foto de cómo está compuesto ese territorio, cómo son las relaciones en ese territorio y con qué actores tendríamos que pensar el trabajo y cómo pensar ese trabajo y cómo pensar ese abordaje. Lo mismo hay otro que plantea el tema del trabajo del bullying en la secundaria. Bueno, después iremos viendo, o sea, la secundaria en general, una secundaria, esa secundaria, ¿con quién se relaciona? Decía Maxi, con el centro de salud, con la policía, con el ministerio de salud, con el ministerio de educación, con la iglesia, con la vecinal. Bueno, poder ir determinando y pudiendo hacer un mapeo de eso también nos va a permitir pensar esos abordajes y pensar esos abordajes colectivamente o en grupos con otros actores de la misma comunidad, lo que nos va a permitir ir ampliando ese trabajo y ese abordaje. Digo, hasta con un grupo de padres, una asociación de madres, una cooperadora de una escuela. ¿Qué rol juega la cooperadora de esa escuela con la cual yo quiero trabajar el bullying en esa escuela? Bueno, ¿qué roles cumplen cada uno de esos actores, de esas grupalidades, o esos actores individuales, o esa directora de la escuela, por poner algunos títulos? Nos va a permitir pensar esos abordajes, eso cuando hablamos de reflexionarlos, pensarlos, para poder materializarlos, para poder proyectarlos, esto nos da un pantallazo de un acercamiento real a
cómo podemos materializar esa acción, ese trabajo, ese proyecto, ese programa, ¿no? Y además, digo, esto muchas veces está en la cabeza de la gente cuando actúa en un barrio, no sé, un puntero, un referente, un psicólogo de un centro de salud. Ahí hay todo un conocimiento donde dice, bueno, yo no, con tal, es alguien que se va a oponer, obviamente, digamos, si yo estoy trabajando en una cuestión, no sé, de salud reproductiva, puede ser que espacios más conservadores o más vinculados a ciertas religiones se puedan oponer. Bueno, todas esas cosas muchas veces hacen, digamos, a ciertos saberes que tienen los actores sociales. No me conviene, no sé, caminar por este lugar porque por acá esto, etcétera, etcétera. Lo importante de estas metodologías, de esta técnica, es la socialización de eso. Es decir, es que esto se colectivice. Muchas veces lo que suele pasar es que ese conocimiento, digamos, del universo actoral o las estrategias que se desprenden de ese conocimiento se centralizan en pocas personas. Bueno, toda metodología, método y técnica de la educación popular lo que trata de promover es la circulación de la palabra y la participación. Y bueno, y obviamente tiene un valor instrumental. No sé, por ejemplo, en el club donde nosotros teníamos un centro de extensión, atrás había un lugar de venta de drogas que era bastante complicado, con un poder muy importante en ese territorio, por un montón de razones que no van al caso. Y bueno, cuando uno, no es que lo hicimos en un afiche, muchas veces había alguien que participa del club, que es familiar y que tiene un vínculo, y bueno, y eso muchas veces descomprimía que ciertas actividades se puedan llevar adelante. Que son cuestiones, acá estoy hablando de algo mucho más informal, ¿no? Pero ese universo heterogéneo va a estar siempre, y más si trabajamos en barrios populares, y es importante no limitarnos. Repito esto porque puede ser un poco mareador, ¿no? Son muchas cosas. Nosotros le vamos a dar un video de Torres Villasante donde él mismo está coordinando. Es uno de los que trabaja mucho estos sociogramas y uno de los principales referentes de lo que tiene que ver con, porque estas son técnicas de las IAP, de la investigación, acción, participación. Bueno, ese video que es un video donde abordan la problemática de la agroecología en un territorio de las Islas Canarias. Bueno, ese video es muy bueno porque es muy sencillo, explican la técnica y lo van haciendo entre todos. Y capaz que esto que yo le estoy mostrando ahora, sin los cartoncitos, sin pegar, se puede volver un poquito tedioso. Vamos con el último, Maxi. El último es mucho más sencillo, pero no menos importante, que tiene que ver con el sociograma donde nosotros mapeamos problemas. Decíamos, bueno, que es muy importante en cualquier proceso de construcción de demanda reconocer, identificar e interactuar con actores, como también es importante mapear problemas. Es decir, mapear problemas en el sentido de que poder identificar cómo se ubican en el espacio, por eso es un mapeo en el espacio de un afiche, ¿no? Cómo se ubican en el espacio diversos problemas. Y eso nos va a permitir, esto es muy importante precisamente para evitar muchas veces esas cuestiones catárticas que suelen pasar, más allá de las funciones terapéuticas que puede tener lo catártico. Muchas veces cuando se hacen reuniones, por ejemplo, barriales, para abordar problemas, es muy común, digamos, el tema de la catarsis, más en épocas como la que estamos viviendo, ¿no? Donde empiezan a plantear miles de problemas y los problemas se multiplican y uno no sabe cómo abordarlos, porque no tiene que ver solamente con poder identificar problemas. Identificar problemas es algo, a mi modo de ver, bastante sencillo. Digamos, uno dice, bueno, si uno va a trabajar en una villa, por ejemplo, o en una escuela, es obvio que uno ya conoce un montón de los problemas que son muy comunes en esos territorios. Por ejemplo, en una villa va a haber un problema de acceso a determinados satisfactores, etcétera, etcétera, en una escuela, etcétera, etcétera. El mapeo de problemas lo que nos va a permitir es ir estableciendo prioridades. Primero, identificar los problemas colectivamente y después ir estableciendo prioridades y poder tener un pensamiento de algún modo que podríamos llamar estratégico, ¿no? Vamos al gráfico directamente porque así lo hago bien resumido. Esto es mucho más sencillo, hacer un mapeo de problemas. En general, el mapeo de problemas se complementa con otra técnica que es el árbol de problemas. Lo que pasa es que nosotros, a los fines de no marear demasiado, lo acotamos acá. Después, de todas maneras, en las bibliografías está también la cuestión del árbol de problemas.
Bueno, mapeo de problemas se arranca de la misma manera, ¿no? En un espacio colectivo, con alguien que coordina, se explica la técnica y se dispone de un afiche, y sobre el afiche se trazan, ahí hay un montón de textos y un montón de líneas, pero se puede hacer de la misma manera que con el mapeo de actores. Una línea horizontal que sea una línea de magnitud. Magnitud es en el sentido de importancia. ¿Qué importancia, digamos, qué magnitud puede tener determinado problema? Y otra línea horizontal que ya no tiene que ver con la magnitud, sino que tiene que ver con la factibilidad o con la viabilidad, con la posibilidad de resolverlo. Si es un problema que es factible de resolverse o un problema para nada factible, ¿no? Al igual que el mapeo de actores, uno ya ahí tiene que ir en este caso sí yo uso generalmente rectángulos, digamos, de cartulina, y que el colectivo que está ahí, si son referentes de distintas instituciones, si son vecinos, lo que sea, vayan escribiendo cuáles son problemas que ven, problemas en relación a los que se encuentran ahí presentes, digamos. Si se va a trabajar en una escuela, probablemente los problemas estén más vinculados a lo socioeducativo, pero bueno, en general en eso es importante empezar con algo bien amplio, diciendo, bueno, escribir problemas en cartulinas. O uno lo escribe directamente en una hoja y después lo va escribiendo en las cartulinas. Entonces ahí puede aparecer, no sé, el problema de que no pasa el colectivo, puede ser el problema de las adicciones, puede aparecer el problema del agua, puede aparecer problemas de salud mental además de las adicciones, puede aparecer la deserción escolar, etc. ¿Y qué se va a hacer con esas cartillas? Colectivamente se la va a ubicar en el plano, digamos, en el mapa, se lo va a ubicar de modo en relación a esas dos coordenadas, digamos, a la coordenada vertical, que tiene que ver con la magnitud que puede tener el problema. Entonces, si uno dice, por ejemplo, la deserción escolar, y bueno, pongámosle que en una reunión uno pone la cartilla de deserción escolar y dice, bueno, es un problema de mucha magnitud, porque no ir a la escuela tiene un montón de efectos que implican la exclusión socioeducativa, puede suponer exclusión sociolaboral, puede suponer exclusión, bueno, en un montón de cuestiones. Entonces uno puede decir, bueno, la deserción escolar es un problema de una gran magnitud. Sin embargo, la factibilidad de poder resolver, digamos, en un proyecto o en una actividad que ustedes van a escribir, y no es muy factible, es de difícil factibilidad o de difícil viabilidad la resolución de ese problema, lo que no quiere decir que no sea un problema de gran magnitud precisamente. Entonces, por ahí el cartoncito lo va a poner, digamos, quizás bien arriba porque es un problema que tiene mucha magnitud, pero más del lado de la poca viabilidad. Y ahí va a quedar colectivamente, ahí van a disponer dónde va el cartoncito. Después puede haber otro cartón que sea que no pasa el colectivo. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la magnitud de que no pasa el colectivo? Y se ponen de acuerdo y dice, ¿qué tiene más magnitud? ¿La deserción escolar o que no pasa el colectivo? Y la deserción escolar. Bueno, entonces quizá el hecho de que no pase el colectivo puede ser de una menor magnitud por los efectos que tiene, por más que, bueno, tiene efectos, ¿no? Sin embargo, cuando lo tenemos que poner en relación a la línea de viabilidad o de factibilidad, probablemente sea más factible de resolver. Entonces quizá pueda quedar o en el medio, bueno. A medida que se fueron poniendo todos los problemas en ese mapa, en esa relación magnitud o importancia y factibilidad o viabilidad, es decir, lo que siempre se recomienda para un colectivo, porque lo peor que puede pasar, digamos, obviamente para salir de lo catártico, siempre es importante ver desde dónde empiezo. Bueno, ¿dónde arranca esta madeja? ¿De dónde puedo empezar a arrancar para trabajar algo? Por ejemplo, si uno va a trabajar la cuestión de lo socioeducativo, bueno, que no pase el colectivo si no hay escuelas secundarias en el barrio y el colectivo pasa muy poco seguido y los jóvenes van a una escuela que queda en el centro, bueno, ese es un problema que tiene alguna relevancia, pero a su vez es mucho más factible hacer alguna movida vecinal o gestionar con las autoridades o ver el modo
de pensar la movilidad, que es mucho más factible que decir, bueno, vamos a salvar al mundo o vamos a terminar con la deserción escolar, ¿se entiende? Entonces siempre es bueno que después de que se hizo ese mapeo, es decir, no quedarse solamente con el mapa, sino poder tomar la definición de por dónde se puede empezar. Siempre lo que se recomienda es empezar por un problema que tenga alguna relativa magnitud, digamos. No sé si alguien puso como problema es que, no sé, que se me perdió un bolso, bueno, ese no va a ser un problema relevante para el colectivo probablemente, pero tampoco la deserción escolar va a ser algo muy factible de poder empezar a abordar desde un proyecto de extensión, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, quizá la factibilidad es la falta de espacios socioeducativos de apoyo escolar. Uno puede decir, bueno, un problema de la deserción escolar puede tener que ver con la falta de acompañamiento, porque las familias trabajan todo el día, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, quizá que construir espacios socioeducativos que puedan colaborar con la deserción escolar pueda ser una cuestión factible y que puede llegar a tener una magnitud. Bueno, ese es un poquito el mapeo de problemas. En ese no le vamos a acercar ningún video porque me parece que es una técnica bastante sencilla. Si es un poquito más complejo, que hoy no lo vamos a trabajar, es el árbol de problemas, porque el árbol de problemas, ¿cómo se trabaja? Cuando se eligió un problema en la relación magnitud-factibilidad, por ejemplo, uno dice, vamos a elegir el problema que vamos a empezar a abordar, vamos a elegir el de que no pasa el colectivo, por ejemplo. Bueno, en el árbol de problemas se pone en el medio el problema del transporte y después abajo del árbol, digamos para abajo, en ramas para abajo, se va a poner cuáles son las causas de eso y para arriba se van a poner cuáles son los efectos, qué otros problemas genera. Ahí yo no me quiero meter en eso porque la vamos a complicar mucho, son muchas técnicas, digamos, en un solo encuentro. Después le vamos a dejar un material donde todo eso está explicado. Hay un material que lo trabaja Humberto Tomasino y hay otro, y Egedus creo, y hay otro material de Torres Villasante, donde ustedes van a poder ver con más detenimiento, pero bueno, nos parecía que eran algunas técnicas como para poder empezar en un proceso de construcción de demanda, generar diagnósticos participativos que conduzcan, bueno, a poder ir materializando. Bien, esto un poco que nos pasamos de tiempo, compañero Maxi, o sea, vamos a ir ajustando los tiempos. Un poco la idea de este trabajo, ya lo habíamos comentado, es poder ir construyendo a partir de lo que ustedes nos mandaron, estas 9 propuestas que hemos recibido de posibles intervenciones, que serían las problemáticas que ustedes definieron. Una que tiene que ver, díganme si están, no están. Una que tiene que ver con el tema de las colillas en la Municipalidad de Paraná, una de salud mental y ESI en secundarios, una de promoción de la salud en contexto rural, una de radios escolares en Paraná, una de orientación vocacional en la escuela agrotécnica, otra que tiene que ver con bullying en escuelas secundarias, una de regulación contable en una organización colectivo de bailarinas del carnaval en Concordia, acceso a carreras virtuales de secundarios en La Paz y acceso al agua potable, perdón el resumen, a veces los títulos fueron más largos y ahora la idea es un poquito trabajar con eso, en barrios La Unión y algo de un centro de salud. Esas son lo que nosotros tenemos relevado como problemáticas que ustedes plantearon. La idea de hoy era trabajarlo grupalmente, no vamos a hacer tiempo, descuiden, vamos a charlar un poquito sobre esas 9 problemáticas, con la intención de que para el encuentro que viene... ¿Perdón? Sí, acá. Yo subí el de las alergias dentro del plazo, pero a último momento. Pero sí. A último momento. Sí, ¿usted cree que el docente está ahí las 24 horas como si fuera una inteligencia artificial recibiéndolo? No, quería avisar que sí subí, nada más. Avisé por el chat, pero... Sí, nos había dicho Sol de todas maneras, así que buenísimo. Perfecto. No lo tengo relevado y leído por esto del último momento, prometemos leerlo. Un poco la idea de, como les decía, el trabajo de hoy
es que nosotros nos pongamos a pensar a partir de estos disparadores que ustedes nos traen a partir del relevamiento de estas problemáticas y con lo que estuvimos trabajando hoy con Maxi, empecemos a pensar, bueno, cómo esa problemática nosotros la podemos convertir o pasar a una formulación, o sea, para tratar de buscarle una materialidad, o sea, una materialidad que sería una intervención sobre ese problema. Antes de llegar a eso, a partir de esto que vimos hoy, sí, esto es una oferta que surge de nosotros, poder pensar y hacer un trabajo mínimo de reflexión de, bueno, con quiénes trabajaríamos, ¿sí? De qué manera, empezar a recortar esa problemática que en algunas ya traen algún recorte, por ejemplo, la de la regulación contable, con un colectivo que trabaja en los carnavales, un colectivo de baile que trabaja en los carnavales de Concordia, digo, ya hay un recorte de una organización, hay en principio habría una problemática detectada, lo que hay que empezar a ver es cómo esa problemática, ese colectivo y la universidad podemos empezar a pensar ese trabajo para abordar esa problemática. No digo que hoy vayamos, ni para la próxima vayamos a hacer ni un mapeo de problemas, ni un mapeo de actores, ni una historización, porque eso requeriría el trabajo con ese otro, con esa organización, con ese colectivo, con ese colectivo de baile de carnaval, pero sí empezar a hacer un como si a reflexionarlo nosotros o con el grupo de estudiantes o docentes con los que estemos trabajando y estemos pensando este trabajo, porque yo lo que creo, después ustedes me dirán que sí o que no, que la intención de ustedes es poder avanzar en el abordaje de esas problemáticas detectadas, mapeadas, encontradas o que tienen que ver con el deseo de ustedes en el marco del recorrido académico, poder permitirse el abordaje o permitirse el acercamiento a esas problemáticas. Una consulta. Sí. Bueno, yo tenía esos puntos, pero no los puse porque las consignas no lo pedían. Pero es como que ya lo tengo trabajado, o sea, lo tengo. Perdón, Jorgelina, ¿qué puntos tenés que la consigna no lo pedía? No lo entendí, perdón. Yo hice el proyecto sobre colillas. Ajá. Entonces el trabajo, en las consignas me preguntaban cómo aportaría la universidad, pero ahí entraría también la municipalidad, también organizaciones populares, vecinales, etcétera, etcétera, que yo que si bien las No, tengo. porque no era la consigna. Bueno. Claro, por eso. Ahí va, sí. Porque lo que nosotros pensamos en estos 4 encuentros es poder ir dando un proceso, o sea, en la intención de capaz de que partíamos de cero y que partíamos en esa construcción con ustedes, pero posiblemente haya algunos que vienen ya de experiencias de trabajo y plantean la continuidad, o que ya vienen con un trabajo previo o con reuniones previas, y bueno, lo que quedaría es la materialización de ese proyecto, de ese proyecto de acciones o de intervención en este espacio. Eso es lo que nosotros tenemos como objetivo, o sea, que puedan ir avanzando a partir de esa descripción de la problemática en el resto de cuestiones que hacen a la formulación de proyectos. Exacto, y por otro lado quería comentarles que no pude ingresar al grupo de WhatsApp, no sé si me pueden agregar. Ahí, Sol. Sí, Jorgelina, nosotros te agregamos el lunes, es un WhatsApp institucional, así que yo ahora lo anoto y el lunes nos contactamos con vos, ¿sabes? Dale, perfecto, gracias, un saludo. Dale, de nada. Bien, la intención nuestra es poder trabajar sobre un formulario que va a tener algunas definiciones específicas de lo que la UNER les va a pedir para la presentación de este proyecto de acciones, actividades a ejecutar, y poder nosotros, a partir del próximo encuentro, poder ir acompañando ese proceso. ¿Cómo lo planteamos o cómo lo pensamos el acompañamiento? Bueno,
que el encuentro que viene, a partir de que ustedes nos pasen completo algunos campos que les vamos a pasar, que por ejemplo es nombre, algo de lo que ustedes trabajaron, lo vamos a, es nombre, metodología, alguna planificación. La idea es poder ir sobre esto que ustedes van a trabajar, van a trabajar para el encuentro que viene. Andrés, se te apagó el micrófono. Bien. Perdón. La intención es, a partir del encuentro que viene y con el trabajo de ustedes, donde van a completar determinados campos, poder trabajarlo el encuentro que viene en ir afinando esa presentación que ustedes van a hacer, ir afinando ese documento, proyecto, ese documento que ustedes deberían presentar para una futura convocatoria. Donde hay algunas definiciones, no lo vamos a dar hoy por una cuestión de tiempo, pero le vamos a pasar a Sol la presentación de lo que se vio hasta hoy, y lo que les voy a pedir es que lean y revisen lo que continúa de hoy, porque es lo que nos llegamos a dar, pero que define lo que es, por ejemplo, el nombre de un proyecto, define lo que es un objetivo general y un objetivo específico, define lo que es la metodología, todas cuestiones que entiendo, todos más o menos, tenemos algún entrenamiento o algún acercamiento a esas definiciones. Lo que sí les voy a pedir es que lean esas definiciones y completen el formulario a partir de esas definiciones. Un ejemplo, el nombre. Solo voy a dar este ejemplo. Después el resto les invito a que lo lean y demás. Tenemos como una mala costumbre los universitarios, las universitarias, de poner nombres extremadamente largos que intentan dar cuenta de todo lo que queremos hacer con esa actividad, con ese proyecto, con ese programa. Eso para los universitarios es muy común. Es muy común en los títulos de los proyectos de investigación, es muy común en los proyectos de cátedra, es muy común en los programas de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. En los proyectos o en las actividades de extensión, nosotros tratamos de definir el nombre a partir de pensar que el nombre es algo que genera identidad para el equipo de trabajo, que genera identidad para la organización o con los que vamos a trabajar, que no son universitarios. Ese generar identidad después nos va a ir permitiendo un montón de otras cuestiones a lo largo del proceso de ejecución de proyecto. Una pavada. Yo voy a trabajar con una escuela secundaria y tengo que pedir que me reserven un aula. ¿Para quién le reservan el aula? Una cosa es decir, para el proyecto de intervención y formación en ESI y violencias escolares de los pibes del 7º grado o 2º año, que puede ser, nos lo van a terminar reservando para proyecto universidad o para el nombre del docente, la docente, o el nombre que ellos, o para ESI. Si nosotros pensamos un nombre creativo, en general los nombres salen del trabajo colectivo, de cuando nos juntamos, de cuando vamos pensando qué es lo que vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, cuando trabajamos con esos quiénes, y es parte de un proceso, a veces lo podemos dar y a veces no lo podemos dar. Pero, por ejemplo, yo les decía, yo trabajo en un programa que tiene que ver con comunicación y salud mental, y hay un grupo de trabajo de estudiantes, docentes y usuarios que se llama Caramelos Surtidos. Un nombre que salió en el marco del grupo. Entonces, cuando nosotros pedimos un aula en la facultad o cuando pedimos un espacio en una institución, en un centro cultural, la reserva da nombre de Caramelo Surtido. Entonces, Caramelo Surtido es un nombre que nos identifica a los docentes, que somos parte del proyecto, identifica a los usuarios, identifica a los equipos de salud del centro de salud, y generamos como una pertenencia por lo menos diferente. Yo no digo que eso el nombre sea lo que define todo el proyecto, ni toda la intervención y demás, pero son recomendaciones. Ustedes pueden poner el nombre que identifique y que trate de dar cuenta de todo lo que van a hacer con el proyecto y está ok. Esto es una recomendación y cómo nosotros trabajamos el nombre en los proyectos de extensión.
De hecho, tenemos también discusiones y tensiones. Una consulta. Sí. Sí, yo hace añares, ¿no? Seguro que esto cambió. Estuve como consejero estudiantil cuando se evalúan proyectos para presentar en la facultad. Y en general lo que comentaban los docentes, yo iba como alumna, Sí. lo que comentaban los docentes era que al nombre le faltaba especificación, que le faltaba detalle, y era como que esperaban como el nombre de una tesis, digamos, que estuviera con todos esos parámetros. El nombre del proyecto no es el nombre de una tesis, es un proyecto de extensión. Pero bueno, por eso le dije, no hay una forma correcta o incorrecta. Nosotros damos como desde el lugar que nosotros nos posicionamos y cómo trabajamos en nuestras convocatorias de extensión, en UNR, UNER y otras universidades pueden trabajarlo de manera diferente, por eso van a ver, cuando nosotros les presentamos, si ustedes reciban esa presentación, la de hoy, más estas definiciones, van a ver que el nombre tiene un montón de descripciones, descriptores y demás que tienen que ver con esto que les estoy contando. Consulta. Y después cuando como participante del proyecto de extensión pasaba lo que usted comentó. Cuando había una entrevista, una reunión, lo que sea, nunca se terminaba de saber de qué proyecto se trataba. Claro, ¿quiénes son? Le decían. Claro. Yo quiero hacer una consulta. El tema del nombre, ¿puede tener por ejemplo, un título y una pregunta? ¿O puede ser una pregunta? No. Para mí, si me preguntás a mí, el nombre es un acto creativo del proyecto. Puede ser una afirmación, un nombre, una pregunta. Perfecto. Algo. O sea, van a ver ahí que hay nombres desde como la otra mirada, que uno puede decir, bueno, ¿qué significa? Porque también yo parto, comunicador de formación, si se quiere, profesional, parto de que el nombre también tiene que llamar al interés, despertar cierta curiosidad por saber el qué. O sea, porque los nombres largos definen un montón y creo que son más para el ámbito académico. Y pensemos que nosotros estamos trabajando tanto para el ámbito académico, pero también estamos trabajando para un ámbito que no es académico, y no desmereciendo ni haciendo ningún tipo de juicio de valores, pero digo, tenemos que pensar nombres que nos identifiquen en ese colectivo entre universitarios y no universitarios. No es fácil, o sea, esto es más, porque nosotros hoy estamos pensando quizás el proyecto desde lugares solo universitarios, pero bueno, pongamos al servicio de ese proyecto algo de la creatividad que después el nombre hasta puede cambiar en el marco del proyecto. Perfecto. Porque ese que se llama Caramelo Surtido, en su momento se llamaba Radio para la Inclusión Social. Yo no lo volvería a usar ese nombre porque me parece que, no lo voy a criticar, pero ese fue el primer nombre. Después, a partir del trabajo con los usuarios y demás, surgió el nombre Caramelo Surtido, y nos fascinó todo y quedó, y somos hace 10 años Caramelo Surtido. Entonces vos decís Caramelo Surtido en la universidad o en la facultad donde se lleva adelante, o lo decís en las instituciones relacionadas con la salud mental, y todos lo entienden, y vos reservás y se entiende, y todos nos presentamos como integrantes de Caramelo Surtido. Entonces generó identidad, generó pertenencia, generó compromiso con el trabajo y demás, más la definición para el afuera, digamos, ¿no? Es una definición, es toda una definición lo del nombre, que puede ser como le pasaba a la compañera, que algún docente diga, bueno, ¿por qué no tiene nombre de tesis? Donde diga dispositivo sustitutivo a las lógicas manicomiales desde la comunicación social y el trabajo en radio. Sí, ok, pero no llega ni identifica a la gente con la que trabajamos todo eso. Sería. Entonces, pensar el nombre es todo un desafío que capaz que se hace al final del proceso, al final de pensar el objetivo general, el objetivo específico, la metodología de trabajo, la planificación, etcétera, etcétera. Pero como estamos en un ambiente donde estamos pensando esa formulación y a partir de problemáticas que ustedes pensaron o que vienen trabajando, permítanse también ser creativos con esto de pensar el nombre del proyecto.
Esa es una, y todo lo otro va a estar en el documento que le vamos a compartir hoy. La idea es que a partir del documento que les compartimos hoy y algunas definiciones de lo que tienen que completar para ir armando ese proyecto de acciones, lo puedan trabajar para la semana que viene, y la semana que viene nos vamos a encontrar a compartir esa formulación y a ajustar entre ustedes y nosotros, como último encuentro, esa formulación, tratando de que sea una construcción donde nuestros compañeros, compañeras puedan aportar a lo que nosotros estamos pensando como posible intervención, donde nosotros podamos aportar y donde ustedes nos aporten a pensar esa formulación. Por otra parte, también es cierto y es importante la posibilidad de que entre nosotros conozcamos lo que está haciendo cada unidad académica, cada espacio disciplinar y demás, porque es algo que nos pasa a nosotros en UNR, por lo menos, es que a veces tenemos 2 o 3 proyectos trabajando sobre el mismo barrio, sobre el mismo territorio, sobre la misma institución, o trabajando la misma problemática en diferentes barrios, diferentes instituciones, diferentes poblaciones. Y qué importante es poder conocernos y poder dialogar. Yo no digo y no soy idealista de que todos vamos a poder trabajar mancomunadamente y amistosamente y demás, pero sí poder conocer e intercambiar experiencias. Entonces, qué mejor que estos espacios para compartir las ideas de intervención, los proyectos que tenemos desde cada unidad académica, desde cada cátedra o de cada espacio, y aportarnos miradas desde diferentes disciplinas, de diferentes recorridos. Sí, Betiana. Consulto por la bibliografía y los materiales que nos han ido citando, tanto en el encuentro anterior como en este, porque en la carpeta compartida entiendo que está subido solo lo que correspondía al primer encuentro. A lo mejor Sol ahí nos puede aclarar el asunto. Sí, ahí, mala nuestra, algunas cosas le hemos pasado a Sol y otras no. El lunes debería estar todo allí en la carpeta. ¿Puede ser, Sol? Sí, sí, la del segundo, la del anterior, perdón, sí, la del segundo, nos quedó pendiente. Así que bueno, Sí, ahí lo le estaremos vamos a subiendo. pasar. Yo les recuerdo ahí a Maxi y a Andrés, y lo estaríamos subiendo. Retomando lo que dijo el profe, nosotros con el equipo de la Secretaría de Extensión hicimos un espacio, un foro de participación en el campus que se llama, si quieren les comparto pantalla para que lo puedan ver, para que nos vayamos conociendo entre nosotros y entre nosotras y ver en qué cada unidad académica, cada facultad está llevando a cabo una idea, un proyecto de extensión. O la idea que ustedes tienen a trabajar en un futuro, o la idea que estamos trabajando acá para lo que va a ser la convocatoria de las acciones de extensión para dirigidas a estudiantes. Si quieren, comparto breve la pantalla, así les muestro dónde está el foro. Nosotros estamos en el inicio y nos vamos a Foro Social Ronda de Encuentro. Allí van a encontrar esto, lo que les venía diciendo, que abrimos este espacio en un lugar relajado y sin estructura fija, pensando para comenzar en conocernos y entrelazar caminos para un trabajo en conjunto entre distintas facultades, interdisciplinar. Así que bueno, les pusimos ahí que nos compartan su nombre, desde qué facultad están participando, la carrera y una problemática, la problemática que estamos trabajando acá, o una problemática o un proyecto de extensión en el que han participado, así podemos entrelazar las experiencias para futuras convocatorias de estudiantes. Así que es una breve participación, hacen clic en ese botón, les dice cómo participar, añadir un nuevo tema de debate, agregan el título, se presentan, nos comentan las ideas y lo envían al foro. Es sencillo, simple, no les va a llevar mucho tiempo, pero estaría bueno que nos dejen ahí compartido su participación. Era eso solamente.
y que bueno, el lunes nos vamos a estar poniendo en contacto con todos los pendientes y también vamos a estar a disposición si surge alguna inquietud, duda, no dejen de preguntar, estamos para eso, para despejar dudas en cuanto a lo que les decía Andrés y Maxi, para lo que van a traer la clase que viene. No dejen de participar en lo que serían los objetivos generales, los objetivos específicos, en la metodología. Estamos para ayudarlos y para despejar sus dudas. Así que seguimos en contacto por los canales de comunicación y cualquier cosa estoy totalmente a disposición. Una pregunta. ¿Puede ser que algunas lengüetitas del campus no estén funcionando todavía? No, algunas están ocultas, así que no, algunas están ocultas. Las que están disponibles son para estar en este curso. Ahí Sí, está, sí. porque yo probé algo de una ronda, cómo participar en la ronda y no. Sí, es esa, es la ronda que te les mostré Ajá, recién, es la misma, es el foro de rondas, de encuentros. ahí está. Y el material de las clases va a estar después. Va a estar disponible el lunes, se los vamos a estar compartiendo por ahí y de todos modos yo les voy a estar mandando un mail avisándoles y el canal de WhatsApp que hicimos institucional para tener un contacto más directo. Gracias. De nada. Bueno, nos encontramos el viernes que viene. El lunes tienen el material de hoy, el material que no llegamos a dar hoy de los campos, de qué significa cada campo y demás, más lo que trabajamos en los encuentros anteriores. Va a estar el PDF y va a estar esto de los campos a completar, que ustedes tienen que completar a partir de las definiciones que hicieron de los problemas. Siempre lo que le pedimos también, como les dije, repensar esas problemáticas en base a lo que trabajamos hasta hoy y demás, como para poder armarlo y completarlo, ¿no? Consulto, ¿a esta actividad de completar los campos la van a subir como tarea en el campus o es para traerlo para compartir en la clase? Como tarea, así nosotros podemos Y lo pegarle vamos a poner como tarea. una leída Sí, antes. vamos. María, viernes, no, hasta el jueves, por favor, porque Claro. si no, nosotros estamos en el medio Y de así un le damos congreso. tiempo a ellos para que puedan leerlo. ¿Sí? Bueno, yo Nosotros no pusimos llegué, el no, viernes a la mañana, pero veíamos que faltaban a un par, así que lo extendimos. Pero bueno, cerramos en 8 porque si no, ellos no claro. pueden leerlos y lo rico es el intercambio con ustedes y que Claro, los profes Entonces puedan leerlo antes. el jueves vendría a ser la fecha. la entrega Y le sí. vamos a poner el jueves, pero bueno, hoy a la mañana A vimos ver, que había poca Una participación, consulta, entonces lo perdón, extendimos. no pasa nada, lo entregan, si quieren no lo entregan, digamos, claro, pero es para poder trabajarlo, no es un pasa no pasa, ni no estamos pensando evaluación de esto. Tiene que ver con poder trabajar y compartir y trabajar colectivamente esas ideas que ustedes nos traen, digamos, ¿no? una consulta práctica. Acá en la ciudad hay un área municipal de educación popular. Sí. ¿Sí? Yo pensaba trabajar en un tema específico de alergias y elaboradores de alimentos. Pero los que dan los cursos de capacitación no es educación popular, es educación para adultos del Consejo General de Educación. Entonces, yo en el proyecto no lo puse, pero lo lógico sería invitar a educación popular, invitar a educación de adultos para que se genere un trabajo más grande por la temática de educación popular de la extensión. Mirá, es como muy, para darte una respuesta ahora es como muy rápido, digamos. Sí, en general la educación popular arranca fuertemente con la educación de adultos, el proceso de alfabetización de adultos. Después lo vamos viendo. Siempre uno trabaja con los actores que si están fuertemente involucrados en eso que ustedes van a trabajar, después esas cuestiones se van viendo. Cuando nosotros decimos educación popular tiene que ver más con un paradigma dialógico. Probablemente eso después se va a ir trabajando en el lugar donde ustedes concretamente estén. Gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene.
Buenísimo. Así es. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana. Sol, no te vayas, que te quiero consultar algo por fin. Chao, buen Dale. fin de, gracias. Buen fin de.